Pueden tomar su asiento en esta tarde. Bendito sea nuestro Señor. Esta es una palabra muy hermosa, mi estimado hermano, que Dios en estos días ha traído a mi vida para compartirla con cada uno de ustedes. Yo no conozco, mi estimado hermano, su vida, no conozco su situación, su día a día, pero Dios nos conoce a todos nosotros. Y algo, mi estimado hermano, Dios nos quiere refrescar en esta hora. ¿Para quién, mi estimado hermano? Él nos ha llamado a sus santos caminos. Porque con propósitos eternos nuestro Dios nos ha llamado. Para que seamos para honra y gloria de su nombre. Para que seamos para alabanza, pero también para que seamos, mi estimado hermano, luz en las tinieblas. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Vemos, mi estimado hermano, este relato bíblico. Vemos a un intérprete de la ley, un hombre, mi estimado hermano, entendido la escritura, en la ley mosaica, mi estimado hermano, en la Torá, en la ley, mi estimado hermano, los mandamientos que fueron escritos. Este era un hombre, mi estimado hermano, muy entendido en esto, un intérprete, un doctor de la ley. No cualquiera, mi estimado hermano, de la noche a la mañana llegaba a ser un doctor de la ley, un maestro de las escrituras, sino que eran muchos años, mi estimado hermano, de un estudio exhaustivo de la escritura, mi estimado hermano, de los profetas, de la ley de Moisés, para poder, mi estimado hermano, a llegar a tener un título como este, intérprete de la ley. Eran venerados, eran respetados, eran hombres, mi estimado hermano, que la gente muchas veces tenía que hacerle reverencia. Como también estaban los fariseos, otro grupo también que estaban, cierto, también estudiando la Torá, estudiando el libro sagrado, mi estimado hermano. Y estos hombres se llenaron de mucha letra, y esa letra, mi estimado hermano, cuando el hombre no la lleva a cabo, no la lleva, mi estimado hermano, a su vida, comienza a jugarle en contra. Que nuestro Dios nos ayude a nosotros, para que, mi estimado hermano, no solo seamos, mi estimado hermano, hombres que cada día crezcamos en conocimiento, sino que también nos acompañen las obras. Bendito sea nuestro Dios. Entendemos, mi estimado hermano, que estos fueron los hombres que quisieron cazar al maestro. En todo su ministerio estuvieron los saduceos, estuvieron los escribas, estuvieron, mi estimado hermano, los intérpretes de la ley. Estos hombres, mi estimado hermano, con los fariseos, que querían, mi estimado hermano, de alguna manera encontrar alguna falta en mi maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Así hay gente, mi estimado hermano, que andan buscando, mi estimado hermano, una iglesia perfecta. Andan buscando un líder perfecto, pero no lo hay. Todos tenemos ciertos defectos. Todos tenemos, mi estimado hermano, debilidades. Somos humanos, pero el Dios que servimos, ese sí que no falla. Nuestro Dios es fiel y justo. Él no defraudaba a nadie. Y sabe que, mi estimado hermano, en una oportunidad, dice la escritura en San Marcos, también un fariseo, un escriba, estaba disputando con el maestro acerca de lo mismo. Y le preguntaban, mi estimado hermano, cuál era el principal mandamiento, cuál era el mandamiento, cierto, primero, que podía abarcar mucho la ley. Y el Señor le respondía, alabado sea el nombre del Señor, también lo que hemos leído. Bendito sea el nombre del Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es muy parecido. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, Jesús le dijo, no hay mayores que estos dos mandamientos. En estos dos mandamientos se resume toda la ley. Bendito sea nuestro Dios para siempre. ¿Y sabe qué, mi estimado hermano? Allí buscaban al maestro.
Y siempre, mi estimado hermano, enfatizaban en esto. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos, mi estimado hermano, que en esta oportunidad un intérprete de la ley quiso probarle nuevamente. Pero esta vez fue diferente. Todas las veces le preguntaban al maestro y el maestro respondía. Pero esta vez, mi estimado hermano, nuestro Señor Jesucristo hizo, mi estimado hermano, algo diferente. Le dijo, bueno, siempre tengo que responderle yo a ustedes. Ahora tú me vas a responder a mí. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Vemos, mi estimado hermano, que Jesús a toda la multitud le dice palabras muy textuales. Yo, respecto a la ley, yo he venido a cumplir la ley. Yo no he venido a aprobar la ley, sino que la he venido a cumplir. Y él fue el único, mi estimado hermano, que cumplió la ley a cabalidad. La ley, mi estimado hermano, de Moisés, las leyes, mi estimado hermano, que estaban en estos 5 primeros libros, mi estimado hermano, de la Escritura, estaban allí los 613 mandamientos. 613 mandamientos estaban allí, mi estimado hermano, para el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y estaban divididos en 2 categorías. Estaban los mandamientos positivos, lo que tenían que hacer, y estaban los mandamientos negativos, lo que no tenían que hacer. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Amén. Qué lindo es Dios, que nuestro Dios es claro. No es cierto, nos raya la cancha bien claro. Pero el Evangelio es algo serio, algo, mi estimado hermano, santo. Y Él quiere que andemos de una manera ordenada, de una manera, mi estimado hermano, que el mundo pueda dar testimonio y pueda decir verdaderamente ese es un hijo de Dios. 613 mandamientos, mi estimado hermano, 248 mandamientos positivos que tenía que hacer el pueblo de Israel, pero también habían 365 mandamientos que no tenían que hacer, que tenían que cuidarse de no transgredirlos. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Y el principal mandamiento, mi estimado hermano, de estos 613 mandamientos era este, mi estimado hermano: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Era tan importante, mi estimado hermano, este mandamiento, que era una oración, mi estimado hermano, que se le llamaba como el Shema. Era una oración que se hacía 2 veces por día. 2 veces por día, una en la mañana y una al acostarse. Tenían que repetir, mi estimado hermano, estos versos de la palabra del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Todos los días, mañana y tarde, hasta los días de hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Estos versos, mi estimado hermano, en Tierra Santa se están citando día tras día. Y para un rabino, para un maestro, para un intérprete de la ley, era muy importante esto, hacerlo. Pero bendito sea el nombre del Señor, que ciertamente, como antes decía, que la palabra del Señor a nuestras vidas ha venido a nuestros corazones para más tarde llevarlas a cabo. Hoy, mi estimado hermano, institutos bíblicos se llenan por montones. Muchos estudiando mucha letra, muchos llenándose de conocimiento, mi estimado hermano, pero poca acción. Y Dios quiere, mi estimado hermano, una iglesia que tenga conocimiento, pero que actúe también. El Evangelio va de la mano, no es solo conocimiento, mi estimado hermano, y quedarse allí en 4 paredes, no. Sino que hay que añadir conocimiento a nuestra vida para luego actuar. Por eso, mi estimado hermano, Jesús le dice a este varón intérprete de la ley y le comienza, mi estimado hermano, a refrescar y le dice: bueno, tú que entiendes la ley, tú que conoces los 613 mandamientos,
recítame el primero, el más importante, el que tú consideres más importante de todos. Y él le dice, Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Se lo sabía, lo recitaba muy bien. Pero el Señor, mi estimado hermano, le hace una pregunta. Y le dice, mi estimado hermano, que si él quería heredar la vida eterna, porque esa era la pregunta, la inquietud que tenía este varón. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? No sé cuántos de ustedes quieren llegar al cielo. Pero yo creo que una de las metas, mi estimado hermano, más grande del cristiano es llegar al cielo. Es un día estar con nuestro Cristo allá, mi estimado hermano, gozando eternamente y para siempre. Este hombre tenía esa inquietud, Señor, ¿qué cosa yo tengo que hacer para un día llegar al reino de los cielos? Qué lindo, mi estimado hermano, cuando alguien se interesa por las cosas de arriba. Muchos, mi estimado hermano, están afanados, mi estimado hermano, en las cosas terrenales. Pero Jesús les dijo, mi estimado hermano, más buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás todo vendrá por añadidura. Preocúpate por lo que no va a perecer. Preocúpate por tu salvación, hermano. Preocúpate, hermana, por llegar un día al reino de los cielos. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Y para llegar, mi estimado hermano, al reino de los cielos, hay que cumplir ciertos requisitos. Primero tiene que estar tu nombre y el mío escrito en el libro de la vida. Eso es lo primero que tienen que estar seguros, hermano, hermana, que si Cristo hoy viene por tu vida, puedas decirle, heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor, heme aquí. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Este hombre, mi estimado hermano, recibió un elogio de Cristo. Qué lindo cuando Dios te reconoce. Cuando el Señor te dice, bien hijo, bien hija. Te estás forzando, estás luchando. Veo que tus pronósticos son adversos, pero sigues tomando tu cruz día a día. Te has negado a ti mismo y me has seguido. Yo lo tengo en consideración, aunque muchos no te miren, no te menosprecien. Cristo conoce, mi estimado hermano, nuestra vida. Y un día, mi estimado hermano, nos dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, con tu poca fuerza. En lo poco me fuiste fiel, pero yo en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esas palabras un día. Y estoy luchando y me estoy negando a mí mismo. Y como Pablo, crucifico mi carne, crucifico mis pasiones, porque un día quiero llegar a estar con mi Maestro. Hoy pueda preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dijo Jesús, vosotros también estén. Él quiere que estemos con Él a la mesa. Él quiere que participemos, mi estimado hermano, en la fiesta que va a haber allá arriba. Bien, le dijo Jesús, bien me has respondido, pero ¿sabes qué? Haz esto y vivirás. Un balde de agua fría para interpretar la ley. Cuando escuchó bien, pero cuando el Señor le dice, haz esto y vivirás. Y no le hablaba de una vida física, sino que de una vida eterna. Vivirás eternamente si haces esto, si haces este mandamiento latente en tu vida. Si amas a tu Señor con todo tu corazón, si le amas con toda tu fuerza, si le amas con toda tu mente, con tu entendimiento, y amas a tu prójimo como a ti mismo, llegarás al reino de los cielos. Pero ¿sabe qué, mi estimado hermano? Aquí vemos, mi estimado hermano, una de las realidades del ser humano. Es que siempre el hombre y la mujer ha querido justificarse delante de su Creador. Siempre el hombre, mi estimado hermano, ha querido justificarse, mi estimado hermano, delante de nuestro Dios,
y ha querido buscar el culpable en el segundo o tercero, pero no se mira a sí mismo. Y qué bueno cuando tú te miras a ti mismo. Yo me miro a mí mismo y veo que solo por su gracia estoy aquí. Y reconozco que si no fuera por su sacrificio, no habría esperanza de salvación y vida eterna. Él nos mira misericordia y quiere que también seamos hombres que tengan misericordia. El Señor le dijo: mi estimado hermano, a esto y vivirás. Y él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Un hombre entendido de la Escritura. Pero muchas veces también nos ocurre a nosotros. Sabemos las cosas, sabemos lo que hay que hacer, pero cuando Dios nos habla, nos reprende, nos exhorta, mi estimado hermano, nos disciplina, muchas veces como que buscamos no que es para el de atrás. Buscamos, mi estimado hermano, que no es para mí, es para el otro. Siempre el hombre, mi estimado hermano, busca justificarse. No, yo así estoy bien. El otro que está allá atrás está peor, está más frío. Vamos a nuestro Dios. Busca en quién justificarse, a quién echarle la culpa, mi estimado hermano, de su condición. Si usted trabaja espiritualmente, si yo tal vez estoy bajo, es por nuestras propias cuentas. No busquemos, mi estimado hermano, que el encargado, no que el coro, no que falta que hacer. Mire, si usted quiere un avivamiento, comience por usted mismo. Si usted quiere que Dios levante, mi estimado hermano, el primero que tiene que doblar su rodilla para que Dios levante a usted. Soy yo. Para que Dios levante, tiene que haber alguien con rodillas. Para que Dios restaure las almas, tiene que haber alguien en los secretos. Donde nadie te ve, mi estimado hermano, allí Cristo te ve. Y Él va a hacer, mi estimado hermano, su voluntad. No podemos, mi estimado hermano, seguir, como decía Dios a través de la vigilia, dejar pasar el tiempo. Cristo ya viene. Y Él viene por cada uno de nosotros. Pero tenemos que estar a cuenta. Tenemos que estar limpios y tenemos que estar haciendo su voluntad. Este hombre le dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Mire, Jesús, que tan sabio, tan entendido, podía haberle hablado, mi estimado hermano, de una manera más intelectual, porque no estaba hablando con un judío común y corriente, sino que estaba hablando con un intérprete de la ley, con un hombre entendido de la Escritura, una vida escudriñando la Escritura. Podía haberle hablado acerca de algunos misterios, ciertos escriturales, acerca de lo que Moisés hizo, lo que los profetas hicieron, pero no. El Señor le habló algo sencillo, porque nuestro Dios nos habla, mi estimado hermano, con palabras sencillas, para que nadie, mi estimado hermano, se sienta ajeno. Aquí todos nosotros, mi estimado hermano, podemos entender su palabra. Desde el niño más pequeño, mi estimado hermano, puede entender la voz de Dios. A cuánto Dios, cierto, desde pequeño lo alcanzó con su gracia. Desde niño, cierto, salió a nuestro encuentro, abrió nuestro entendimiento. Y hoy podemos decir: hasta aquí me ha ayudado Jehová. Jesús le dijo: un hombre descendía, mire, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Alabado sea nuestro Dios. Aconteció que descendió, dice, un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día,
Al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué linda historia, qué lindas palabras, mi estimado hermano, qué dulce como el Señor trata con el hombre. Qué lindo cuando Dios, mi estimado hermano, ¿cierto? Con toda su gloria, con toda su majestad, con toda su sabiduría, mi estimado hermano, busca la manera más sencilla, busca la forma, mi estimado hermano, para que nosotros podamos atender a su voz. Y le dice, mi estimado hermano, a este varón esta historia maravillosa. Y este varón, mi estimado hermano, escuchaba al maestro. Y Jesús le dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Bendito sea nuestro Dios para siempre. Esta palabra, mi estimado hermano, caló hondo en este varón, este intérprete de la ley. Porque tocó, mi estimado hermano, la religión que él llevaba. Tocó, mi estimado hermano, a hombres que estaban junto a él en el templo. Tocó primero, dice, un sacerdote que iba de camino. Le vio a este hombre que estaba allí medio muerto, estaba herido, estaba golpeado, mi estimado hermano, y hizo vista gorda, vista larga, pasó de largo. Era un hombre, mi estimado hermano, que servía al Señor en el templo, un sacerdote. Un sacerdote, un hombre, mi estimado hermano, que en aquel tiempo era un hombre que estaba encargado de estar trabajando allí en la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué? Mi estimado hermano, este sacerdote no tenía amor para con su prójimo. Oiga, qué triste, mi estimado hermano. Esto es algo muy triste, mi estimado hermano, poder ver, poder pensar que alguien que está dentro de un templo, que sirve al Señor, que día tras día llega a su casa, no pueda tener amor con su prójimo. Es algo que le duele a nuestro Dios, porque nuestro Señor es amor. Y si hay algo de Dios en nosotros, mi estimado hermano, tiene que fluir en amor. Este mundo, mi estimado hermano, lo que necesita es amor. Este mundo, mi estimado hermano, está carente de un amor verdadero, no de un amor ficticio, de un amor pasajero. Amores pasajeros van y vienen, pero el amor de Cristo permanece para siempre. Pero el sacerdote no tenía amor. Tenía palabras, sí, no tenía. Tenía conocimiento de la ley de Moisés, la tenía. Hacía, mi estimado hermano, muchas cosas, mi estimado, dentro del templo las hacía. Aún presentaba sacrificios. Pero ¿sabe qué? Su corazón escaseaba el amor. Que nuestro Dios nos ayude en esta hora. Luego dice, asimismo, un levita, que venía poco más atrás. Un levita, mi estimado hermano, era también alguien, para empezar, era una tribu que Dios había apartado, la tribu de Leví. Era una tribu especial, mi estimado hermano, que el Señor dice que esa tribu iban a ser consagrados para el servicio de Dios. Ellos, mi estimado hermano, tenían un privilegio sobre las otras, mi estimado hermano, tribus de Israel. Eran ellos los que se encargaban de llevar a cabo, mi estimado hermano, todos los trabajos dentro del templo. Eran los que estaban allí con los utensilios, eran los que llevaban, mi estimado hermano, las ofrendas, eran los hombres, mi estimado hermano, que se encargaban de allí estar apoyando al sacerdote, mi estimado hermano, hombres que estaban a simple vista muy cerca de la presencia del Señor. Pero también, mi estimado hermano, dice la Escritura que viendo a este hombre, mi estimado hermano, pasó. Bendito sea nuestro Dios. Me imagino este intérprete con su cabeza bien gacha.
escuchando que dos de sus compañeros que estaban con él día tras día en el templo habían, mi estimado hermano, escaseado el amor. Habían dejado a su religión, habían dejado, mi estimado hermano, lo que ellos llevaban, mi estimado hermano, sus costumbres por el suelo. Porque es triste, mi estimado hermano, cuando el mundo, mi estimado hermano, señala a uno de nosotros y dice: ese varón, esa persona es tal, es problemática, es de esta manera, no se le puede hablar. Y desprestigian el evangelio y dicen: y van acá a la iglesia, serán todos iguales allí. Y allí, mi estimado hermano, los que están dentro nos entristecemos. ¿Cuánto más Dios se entristece? Que nuestro Dios nos ayude, hermano. Amor es lo que necesitamos. Hemos perdido ese amor. Tenemos que recuperar. Amén. No podemos, mi estimado hermano, trataba de buscar, mi estimado hermano, tal vez una palabra más acogedora. Pero luego decía: Señor, exacto, Señor, tú conoces nuestras condiciones. Y si tú nos amas, nos vas a hablar las cosas claras. Y no es para que nosotros nos entristezcamos, sino para que recapacitemos. Y para que hagamos un alto en nuestro camino y podamos volver a aquellas obras que hacíamos. Este varón, mi estimado hermano levita, consagrado para Dios, guardaba la ley, pero le faltaba. Pasó de largo también. Pero dice que un samaritano venía, mi estimado hermano, en su caballo allí, traía en su cabalgadura, tal vez iba, mi estimado hermano, a cierto lugar, tal vez iba a prisa, porque mi estimado hermano, en aquel entonces lo que más se hacía era caminar, largas caminatas, y iban por ciertos lugares y pasaban, hacían escala en ciertos pueblos, y los que iban, mi estimado hermano, a hacer cosas más urgentes, tenían que tomar algún medio conforme a sus recursos para llegar más rápido a algún lugar. Me imagino que este samaritano, mi estimado hermano, iba a prisa a cierto lugar. Pero dice que cuando ve a este varón, cuando ve a esta persona, mi estimado hermano, que estaba herida, que estaba allí, mi estimado hermano, media muerta, la habían despojado, la habían golpeado. Dice la escritura que él se detuvo. Mire, él se detuvo. Él se bajó, mi estimado hermano, de allí, de su caballo donde iba. Y dice la escritura que fue movido a misericordia. Un samaritano, mi estimado hermano, no era del pueblo de Dios. No era un hombre, mi estimado hermano, que guardaba la ley de Dios, pero tenía amor, tenía misericordia, tenía compasión. ¿Qué lección nos da, mi estimado hermano, este varón? Bendito sea nuestro Dios en esta hora. ¿Sabe qué, mi estimado hermano? Este varón hizo, mi estimado hermano, lo que yo tengo que hacer. Y vamos a analizar lo que hizo este varón en esta tarde por ayuda del Señor. Dice la escritura: primero fue movido a misericordia. Y dice que se acercó a él y comenzó a vendar sus heridas. Comenzó a hacer un trabajo. No solo tuvo misericordia y allí lo miró y se subió nuevamente en su cabalgadura y se fue. Porque muchas veces nos ocurre. Cierto, vemos allí algunos embriagados por allí por la calle. Muchas veces quedamos en triste condición. Muchas veces quedamos divisos. Muchas veces quedamos está sumido en los vicios. El Señor algún día lo sacará. Pero más que eso, mi estimado hermano, de sentir compasión, no actuamos, nos vamos más allá. Y el Señor, mi estimado hermano, quiere que hagamos esa obra completa. ¿Qué hizo este varón? Se detuvo,
Se bajó, mi estimado hermano, se acercó a él. Mi estimado hermano fue movido a misericordia, pero luego comenzó a actuar. Por eso el Señor me decía y me traía una pregunta y se la voy a decir. Y el Señor me decía, ¿estás dispuesto? Me decía a mí primero, ¿estás dispuesto? Y yo le decía, ¿en qué, Señor? Y me trajo esta palabra. Porque comienza de aquí para allá. Muchos, mi estimado hermano, predican de aquí para allá. Pero no, hay que incluirse de aquí. Yo primero tengo que llenarme del amor de Cristo. No solo ser un mensajero, sino que tengo que amar a las almas perdidas. Llorar por los que lloran, por los que sufren, por los que están en la miseria. Y luego ir donde está la necesidad. Vendó sus heridas. Mire, echó aceite y vino en sus heridas. Mi estimado hermano lo vendó. Hizo allí un trabajo, mi estimado hermano. Podemos llamarle primeros auxilios. Bendito sea el nombre del Señor. Hizo allí los primeros auxilios, ¿cierto? No era tal vez muy entendido en la medicina, cómo poder curarlo. Pero él con sus limitaciones, capacidades, hizo algo. Eso me da a entender que ninguno de nosotros estamos, mi estimado hermano, ajenos de poder hacer la obra del Señor. Conforme tus capacidades, tienes que aportar para la obra del Señor. Dios, mi estimado hermano, sea glorificado en esta hora. Porque a mí me ha dado capacidades de una manera, pero a usted le ha dado en otra. Y este varón, mi estimado hermano, qué lindo, que hace estos primeros auxilios, dice, yo no sé mucho, él le dijo tal vez, yo te voy a curar, te voy a hacer los primeros auxilios, te voy a vendar, pero mira, yo no entiendo mucho la medicina. Tal vez yo soy un hombre torpe, no he sido estudiado en esto, pero ¿sabes qué? Yo te voy a llevar a un lugar donde te van a curar. Mire qué lindo el Dios. Yo te voy a llevar donde un hombre, te voy a llevar allí a donde está el mesonero, mi estimado hermano, donde tendrán una medicina, ¿cierto? Donde te harán, mi estimado hermano, allí una cura más profunda, te van a tratar de una manera mejor y te van a curar bien y luego te darán el alta y podrás irte a tu lugar. Dice la Escritura que después que hace los primeros auxilios, dice que cuando pudo lo levantó, estaba golpeado, dice, medio muerto, imagínense. Le dieron una zumba a este hombre, mi estimado hermano, lo golpearon, le despojaron de sus cosas, le robaron sus pertenencias, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Estaba en una condición muy triste, muy delicada. Y este varón, mi estimado hermano samaritano, lo toma y como pudo lo subió a su cama. Y le dice, yo no te voy a dejar aquí tirado. No solamente voy a hacer un trabajo de primer auxilio y te voy a dejar aquí, no. Te voy a llevar donde alguien que puede atenderte de una mejor manera. Qué lindo, mi estimado hermano. Cómo Dios, mi estimado hermano, prepara a hombres y mujeres. Y a través de hermanos y hermanas, cierto, que llegó este evangelio a nuestras vidas. Hombres, cierto, torpes. Tal vez muchos sin letras por allí, por los campos. Pero Dios utilizó a un anciano para entregarte esa palabra de salvación. Y conforme a sus capacidades y con sus limitaciones, te dijo, tal vez yo no te puedo cambiar, joven, el que está sumido en los vicios, pero el Cristo que yo sirvo, ese te puede cambiar. Ese te puede sacar de los vicios. Ese te puede transformar tu vida, puede sanar tu corazón herido. Te invito al mejor lugar. Y te llevó a un lugar como este. Y aquí, está en esta hora con nosotros, comenzó a hacer una obra. ¿Cuánto alaban a Dios por esa obra? Que el Señor la siga haciendo y la sigue perfeccionando hasta el día que venga por tu vida, por la mía. Lo subió a su cabalgadura y lo llevó, dice, donde estaba el mesón, donde
allí cuidaban, mi estimado hermano, a las personas. Aquellos, mi estimado hermano, que estaban heridos, a los que llegaban, mi estimado hermano, de urgencia. Con diferentes, mi estimado hermano, enfermedades y situaciones, mi estimado hermano, difíciles. Y dice la Escritura que este varón, mi estimado hermano, se quedó esa noche con él, mire. No, mire, tan lindo, mire. No solo llegó a donde estaba el hombre, el mesonero, y le dijo: mira, aquí traigo a un varón que encontré medio muerto camino a este lugar, y te lo entrego y yo me voy, atiéndeme. O sea, nuestro Dios, sino que dice la Escritura que esa noche cuidó de él esa noche de él. Porque la Escritura dice que al otro día al partir, o sea que se quedó allí con el hombre viendo, mi estimado hermano, su proceso. Allí, mi estimado hermano, viendo en quién podía ayudar. ¿Y sabe qué es lo que hizo este hombre? Le dice al mesonero: te lo encargo. Cuídalo, por favor, cuídamelo bien. Oiga, agarró amor, tal vez ni lo conocía, pero se gestó un amor, algo, una preocupación. Yo no puedo llegar a mi destino sin saber que este varón va a estar bien, va a llegar a su casa bien, sano y salvo. Cuídamelo, por favor. Y si va a gastar algo, tú vas a gastar medicina en él, vas a gastar algo. Mira, yo te voy a dejar 2 denarios, te voy a dejar aquí un poco de dinero. Pero ¿sabes qué? Si gastas más de esto, yo cuando vuelva a pasar, te lo voy a devolver. Te lo voy a pagar. En otras palabras, no hagas allí un tratamiento por encimita. No hagas un arreglito por allí encimita, curaciones, unas benditas por... No, cuídamelo intensivamente. Haga un trabajo pero minucioso. Que esa herida, alabado sea el nombre del Señor, quede pero completamente sana. No estime gasto. Te voy a dejar un poco de dinero. Vas a gastar más. Gasta más. No importa. Ponlo a mi cuenta. Cuando vuelva, yo te lo voy a pagar. Por favor, cuídame. Y partió, mi estimado hermano, este samaritano. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Cuando yo regrese, te lo voy a pagar. Un hombre, mire, un hombre de palabra. Un hombre, un samaritano, mi estimado hermano. Mire que para el intérprete de la ley, el samaritano era el hombre más impío para él. Porque el samaritano, mi estimado hermano, era un judío que se había mezclado con otra, mi estimado hermano, nación. Y de esa mezcolanza de judíos con a los asirios, con distintos pueblos, con extranjeros, mi estimado hermano, iban saliendo esa mezcolanza de samaritanos. Primero, para este intérprete de la ley que conocía los 613 mandamientos, había 2 mandamientos específicos. Uno era que el judío tenía una prohibición. Está cierto que hablamos, mi estimado hermano, de las prohibiciones. Una de ellas decía que el judío no podía casarse con alguien extranjero de otro pueblo. Estaba prohibido. Y este hombre, mi estimado hermano samaritano, había transgredido la ley. Porque para ser samaritano, mi estimado hermano, este varón, mi estimado hermano, tuvo que tomar una mujer de otro pueblo. Y allí se constituyó un samaritano. Era judío y otra mezcolanza. Y ellos, como eran, mi estimado hermano, muy celosos, alabado sea el nombre del Señor, para ellos pasaban a ser hombres inmundos. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Y el otro, mi estimado hermano, mandamiento que había quebrantado el padre de este samaritano. Porque había un mandamiento, el mandamiento era de que el hombre, mi estimado hermano, no podía contraer matrimonio con alguien extranjero. Pero el otro mandamiento también que había en esta ley decía que el padre no tenía que autorizar a su hijo o hija para casarse con un hijo. Entonces, el padre había transgredido la ley de Moisés
porque había dejado que su hijo, ¿cierto?, tomara una mujer que no era parte del pueblo. Y el hombre samaritano, mi estimado hermano, también había transgredido la ley, porque había, mi estimado hermano, no había cumplido, alabado sea el nombre del Señor, y por lo tanto, mi estimado hermano, era un hombre que para los judíos, para los intérpretes, para los fariseos, para los escribas, para mi estimado hermano, la clase religiosa, eran hombres que eran impuros, que no tenían, mi estimado hermano, cuidado de la ley. Ellos, mi estimado hermano, dice la Escritura, Jesús tuvo que reprenderlo y les dijo: ¿por qué queréis hacer que ellos cumplan la ley? Les pones carga más pesada, ni siquiera ustedes las hacen. Muchas veces, mi estimado hermano, el cristiano cae en eso. Muchas veces, mi estimado hermano, quiere que el nuevo esté en la brecha. Y muchas veces el que lleva tiempo está. Está descuidando, mi estimado hermano, alabado sea el nombre del Señor, la obra del Señor. Entonces, mi estimado hermano, este varón, mi estimado hermano, Jesús le dice: ¿quién de estos tres crees tú que fue él? ¿Quién crees tú que este varón hizo misericordia? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Golpeó su orgullo. Golpeó su orgullo, mi estimado hermano. Él tal vez quería decir el sacerdote, esperaba que sea el levita, pero no fue ninguno de los dos, sino que fue este samaritano. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Jesús le dijo, mi estimado hermano: ¿cuál de todos crees tú que fue el prójimo? Y este varón tuvo que decir: él usó misericordia con él. Él usó misericordia con él. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué estamos nosotros haciendo, mi estimado hermano, en estos tiempos? Han pasado muchos años. Uno más que otro llevamos, ¿cierto?, una carrera. Hemos recibido enseñanza, conocimiento, hemos crecido en lo que es, mi estimado hermano, la escritura y el libro, que nos podamos ir perfeccionando y creciendo en el conocimiento, conociendo más a nuestro Dios como es, porque cuando lo conoces más te enamoras de Él. Cuando conoces que Él es misericordioso, tú te arrimas a Él y le dices: Señor, yo también quiero alcanzar misericordia. Quiero que esa misericordia también esté sobre mí. Porque Jesús, mi estimado hermano, lo dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos un día alcanzarán misericordia. Que Dios nos dé, mi estimado hermano, un corazón sensible a la necesidad. Que cambie ese corazón de piedra, mi estimado hermano, y ponga un corazón de carne, sensible, sencillo, mi estimado hermano, que pueda sentirse parte del dolor de su hermano, que cuando lo vea sufriendo pueda, mi estimado hermano, ser movido a misericordia. Este varón, mi estimado hermano samaritano, nos da una lección también. Hizo todo esto, hermano. Se quedó con él, lo vendó, lo llevó a un lugar seguro. Bendito sea nuestro Señor. Y estaba dispuesto a pagar, mi estimado hermano, todo lo que fuera para que este varón esté bien. ¿Qué hizo, mi estimado hermano, Dios por nosotros? No fue así también lo que hizo por nuestra vida. Envió a su único hijo en nuestra vida. ¿Sabe para qué? Para no cargarle una cabalgata, sino cargó nuestros pecados en una cruz. ¿Y sabe qué, hermano? Cargó con tus pecados, cargó con mis pecados. Fue golpeado, fue herido, fue molido, mi estimado hermano, para que un día nosotros, mi estimado hermano, pudiéramos tener esa esperanza viva,
para que un día nosotros, mi estimado hermano, pudiéramos estar en un lugar como este. Yo los veo a cada uno de ustedes, hermano, todos bien vestidos, qué lindo se ven, pero yo no conozco su pasado. Yo no conozco de dónde te sacó el Señor, de qué tan abajo te sacó. Pero estoy seguro de una cosa, que cuando llegaste ese día, no llegaste como estás vestido. Llegaste herido. No llegaste medio muerto, sino llegaste muerto en delitos y pecados. Llegaste, mi estimado hermano, allí con heridas profundas. ¿Sabe qué? El enemigo te había tumbado. El enemigo, mi estimado hermano, había tratado en tu vida de destruirte. Y muchos llegaron destruidos, con matrimonios destruidos, con vidas destruidas por los vicios, por el alcoholismo, la drogadicción. Muchos, mi estimado hermano, buscando un amor verdadero. Muchos defraudados, mi estimado hermano, por amistades, mi estimado hermano, terrenales. Muchos traicionados hasta por la propia familia. Esa fue la condición que muchos llegaron a experimentar. Uno más que otro, mi estimado hermano. Pero bendito fue ese día que apareció Cristo en nuestro camino. Que cuando muchas veces pasó alguien por tu lado y tuvo, mi estimado hermano, lástima de ti solamente. Y no actuó y dijo: qué lástima este hombre, cómo se está perdiendo. Pero no hizo nada más. Y decidiste hundiendo en el pecado. Y pasaron los años, los días, y nuevamente alguien veía por allí y decía: qué triste la condición de mi vecino, de mi vecina. Veo su matrimonio, veo su vida, veo la convivencia que hay. Qué triste debe ser esa familia. Pero nadie hacía algo por ti. Nadie quería, mi estimado hermano, invertir en ti. Pero Cristo lo hizo. Él solo, mi hermano, no pagó solamente 2 denarios. Él pagó con su vida. Con su vida pagó por mí. Pagó por ti. Cuando entendimos el sacrificio de la cruz, nuestra alma se estremece. No fue menor. Dios no entregó, mi estimado hermano, lo que le sobraba ya en la gloria. Entregó lo mejor, entregó a su hijo. Y dijo: le voy a enviar a mi hijo a este pueblo que está herido, que está, mi estimado hermano, en los lazos del diablo, están atribulados, están como ovejas que no tienen pastor. Jesús los vio y se compadeció. Yo los quiero amar, los quiero abrazar, los quiero perdonar, los quiero reconciliar con mi Padre. Y hoy estamos aquí porque Él pagó por nuestros pecados. ¿Sabe qué? Lo más lindo también que lo que Él hizo está latente hoy por hoy. Ese sacrificio sigue fresco. Esas heridas de mi maestro todavía quedaron en sus manos allí para testimonio. Quedaron para testimonio, mi estimado hermano, que un día Él fue colgado por tus pecados y por los míos. Y lo más lindo, mi estimado hermano, que Él también un día prometió regresar. Este samaritano le dice: si algo más va a ponerte en gasto en este trabajo que vas a hacer con Él para sanarlo, yo cuando regrese te voy a pagar. Cristo, ¿sabe qué? También ha hecho la obra más gloriosa en nosotros. Ha puesto, mi estimado hermano, esta ley bendita en nuestro camino. Nos ha trazado la Escritura, nos ha mostrado su camino santo, nos recuerda hoy que Él pagó, mi estimado hermano, por nuestros pecados. Y Él nos dice: no te olvides que si yo un día pagué por ti, yo vuelvo por ti. Hoy
voy a regresar por tu vida. Yo pagué por ti precio de sangre. Y un día voy a regresar. Y ese día está cercano. Abrir y cerrar de ojos. Estaremos con nuestro amado. El que vendó tus heridas, hermano anciano. El que te suavizó tus heridas con aceite. El que cuidó todos estos años de ti. Y que te ha llevado por este desierto escabroso de serpientes y de escorpiones. Aunque has pasado muchas pruebas, has pasado momentos altos y bajos, pero Él te sigue sosteniendo. Él ha seguido sosteniendo a la iglesia. Cuando has llegado herido, eres experto en sanar tus heridas. Eres experto, mi estimado hermano, en decirte: no temas, yo te ayudo. No corras al psicólogo, ven donde mí. Yo conozco tu corazón más que nadie. Y voy a volver a buscarte. No te impacientes, alma mía. Espera en Dios, espera en Él y llévala. ¿Estás dispuesto? Jesús le dijo a este varón: haz esto y vivirás eternamente. ¿Cuál crees que de los tres fue el hombre que fue movido a misericordia? Señor, en Samaria. Entonces haz esto también y vas a vivir un día conmigo en la vida eterna. Hoy, mi estimado hermano, la palabra no pudo ser más clara para nosotros. Queremos estar en la gloria con nuestro Señor. Yo quiero estar. Pero para llegar, mi hermano, tiene que haber misericordia. Misericordia quiero más que cualquier sacrificio. Tiene que haber amor en tu alma. Y lo otro, hermano, lo primero es cierto: amar al Señor cuando Él y con toda tu alma, todo tu ser tiene que estar amando al Señor. Porque si le estás amando de verdad, no te va a costar amar a tu prójimo. Cuando está el amor de Cristo, mi estimado hermano, rebosando en ti, no vas a hallar la hora, mi estimado hermano, de correr a buscar al necesitado y decirle: yo tengo el que tiene la medicina. A mi camino un día, hace 20, 30, 40 años atrás, apareció a mi vida, vendó mis heridas, pagó por mí y un día viene a buscarme. ¿Quieres conocerlo? Te invito al camino y lo traerás a este lugar y comenzarás a la iglesia nuevamente a ver renuevos. Por eso ha habido un estancamiento, hermano. Esa es la realidad. Luego llenamos tu conocimiento, la pura y cuando ha habido conocimiento en aumento, pero la misericordia ha ido bajando. Y el Señor dice: tiene que haber palabra, palabra y amor. Tenemos que llevar a cabo lo que el Señor nos ha entregado. ¿Cuánto recibe la palabra? ¿Estás dispuesto a hacer esto? ¿Estás dispuesto a amar al Señor con todo tu corazón? Con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, sin reserva, hermano. Hagamos, despojémonos, mi estimado hermano, del pecado, de lo que nos asedia, y sigamos al Maestro. Ninguno que mi estimado hermano Jesús, que no se niega a sí mismo, puede seguir. Si te niegas a ti mismo y tomas decides, un día entrarás en el reino de los cielos. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Esta es la palabra que el Señor traía a mi corazón. La
Yo estoy dispuesto. Le dije al Señor, me he desafiado a mí mismo, he desafiado a mi carne. Pero estoy dispuesto a ponerme en tus manos. Y quiero ser parte de esa última cosecha. Porque viene una cosecha, hermano. Viene algo grande antes de que Cristo vuelva. Algo grande va a tener que suceder. Es un coro muy hermoso que cantan los hermanos de aquí. Ya los campos están listos para estar canalizando lo que el Señor me hacía sentir acerca de esta palabra que, como decía, nunca la he exhortado. Pero Dios, mi estimado hermano, me ayuda en este momento, porque de su palabra siempre algo vamos a extraer para nuestra mutua edificación. Y el Señor me traía, mi estimado hermano, una palabra a mi corazón. Y quisiera, con la ayuda del Señor, llamar este mensaje a solas con Dios. Que nuestro Dios nos ayude. A solas con Dios. Mire, mi hermano, si hay algo que el hombre y la mujer lucha día tras día, mientras está en esta tierra, mi estimado hermano, es poder, mi estimado hermano, vencer y apartarse de la soledad. Nadie quiere hoy en día, mi estimado hermano, estar solo. Estar, mi estimado hermano, en un lugar desierto. Nadie quisiera, mi estimado hermano, no tener a alguien al lado para conversar, mi estimado hermano, para contarle sus problemas. Todos quisiéramos siempre tener a alguien a nuestro lado. Y siempre el hombre, aún la gente del mundo que no conoce a Dios, se refugia en los amigos. Y siempre, mi estimado hermano, tratando, mi estimado hermano, de sobrellevar una vida y tratar de alguna manera, mi estimado hermano, poder envolverse con alguien. Y muchos, mi estimado hermano, van tras el amor, mi estimado hermano, de una mujer. Alabado sea el nombre del Señor, tratando, mi estimado hermano, de alguna manera llenar un vacío en su alma. Muchas veces, mi estimado hermano, cuando se habla de soledad, la soledad, mi estimado hermano, posteriormente trae la depresión, ¿cierto? Trae la angustia. Cuando hablamos de soledad, hablamos de desierto, hablamos de una tierra árida, de no hay fruto, no hay vida, lugar estéril. Cuando hablamos de un lugar desierto, muchas veces nos referimos cuando estamos pasando un proceso. Estoy pasando mi desierto, ¿cierto? Son como las palabras que ocupamos muy habitual. Estoy pasando mi momento, un desierto árido. Estoy en una bajeza. Y cuando estamos en bajeza, cuando estamos, mi estimado hermano, muchas veces en momentos difíciles, para nosotros, mi estimado hermano, lo que el hombre natural quiere hacer es refugiarse en algo. Y nuestro Dios, mi estimado hermano, es bueno y nos conoce a cada uno de nosotros. Y traía esta palabra a mi corazón, a solas con Dios. Y fue precisamente lo que Jesús hizo en su ministerio. Jesús, mi estimado hermano, nos dejó, mi estimado hermano, la forma, la manera de cómo el hombre puede soportar aún la soledad de tomado de la mano de Dios. El mundo, mi estimado hermano, esto se le hace muy difícil. Se le hace algo casi imposible, mi estimado hermano. Muchos caen en una depresión, muchos caen en algo tan terrible, mi estimado hermano. Y el hombre, es cierto, como decía, siempre quiere allegarse a alguien, refugiarse en alguien. No quiere sentirse solo, no quiere sentirse desamparado. Eso es algo natural del hombre, de la mujer. Pero dice lo que hemos leído, que Jesús, levantándose muy de mañana, mire, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús, mi estimado hermano, tenía sus discípulos que le acompañaban, 12 que se recostaban, estaban con él, iban para todos lados. Jesús siempre se rodeó de gente, las multitudes que le seguían, ¿cierto? Muchas veces que le apretaban. Alabado sea el nombre del Señor. Querían tocarlo, querían escucharlo. Jesús, mi estimado hermano, mucha gente fue la que impactó en aquel entonces y sigue impactando.
Pero ¿saben qué, mi estimado hermano? Jesús buscaba los momentos a solas. Jesús, mi estimado hermano, luego de hacer un milagro, luego de estar, mi estimado hermano, con una gran multitud, luego Él se apartaba. Dejaba a sus discípulos por un momento y buscaba tener un momento a solas con su Padre. Que nuestro Dios nos ayude y nos bendiga. Amén. La clave, mi estimado hermano, del éxito del ministerio de Jesucristo fue que siempre, mi estimado hermano, tuvo un momento a solas con su Padre. Amén. Tuvo una comunión, mi estimado hermano, con su Padre muy íntima. Día tras día, mi estimado hermano, Jesús hacía estas cosas. Y en algunas ocasiones como en esta, mi estimado hermano, Simón, cierto Pedro, que era uno de los más impulsivos, de los que quería, mi estimado hermano, estar pendiente en todo, no quería que se le escape nada de sus manos, estaba muy pendiente de Jesús. Usted lo ve cuando en el huerto, cierto, de Getsemaní, allí, mi estimado hermano, lo iban a tomar, ¿no es cierto?, para llevarlo a la cruz. Allí él trató y de alguna manera siempre quería, mi estimado hermano, de alguna manera ayudarle a Jesús, demostrarle que no estaba solo. Con sus errores y mil defectos que tenía, le decía al Señor: Señor, yo mi vida estoy dispuesto a darla por ti. Y el Señor le decía: no, Pedro, no es así. Tal vez tú tienes el deseo, pero ¿sabes qué? Me vas a negar. Y el Señor: no, aunque todo esto te niegue, yo no te voy a negar. Y Jesús tenía que allí decirle: Pedro, mira, antes que el gallo cante allí 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro decía: Señor, no, yo mi vida la negué. Él quería demostrarle, mi estimado hermano, a su maestro que él no estaba solo. Y en esa hora más difícil le dijo con esas palabras: Señor, yo estoy dispuesto hasta la muerte contigo. No estás solo, Jesús. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Amén. Pero vemos, mi estimado hermano, que en esta ocasión Jesús se levanta muy de mañana. Mire, estaban durmiendo, estaban con sus discípulos, lo rodeaban, estaban con él. Y era oscuro, mi estimado hermano. Y Jesús se sale de entre ellos y se va a un lugar desierto, allí solito, y se va a orar. ¿Qué pensarían sus discípulos por un momento? ¿Qué pasará por la mente de Jesús? Porque muchas veces, mi estimado hermano, cuando vemos a alguien que se aparta, cierto, por un tiempo de nosotros, muchas veces vienen los prejuicios: qué problemas tendrá, cierto, qué luchas tendrá, luchas mentales, ha sufrido algo. Y muchas veces, mi estimado hermano, la soledad siempre lo tomamos por el lado malo, negativo. Y estos hombres, Simón, mi estimado hermano, se desesperó, se despertó y dijo: bueno, ¿dónde está Jesús? ¿Para dónde partió? Y lo comenzó a buscar y lo encontró solo por allí en el desierto, orando. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Y quisiera, mi estimado hermano, tocar 4 puntos, mire, del ministerio de Jesús. Jesús comenzó su ministerio solo. Dice la Escritura, mi estimado hermano, que Dios lo preparó, cierto, esperó su momento, pero antes de comenzar su ministerio, dice que fue lleno del Espíritu Santo y fue movido por el Espíritu al desierto. Y estuvo 40 días solo en el desierto. Allí comenzó mi maestro su ministerio, solito, a solas con su Padre, 40 días en preparación. Oiga, mi estimado hermano, es algo como, mi estimado hermano, algo ilógico, algo que muchas veces da como para cuestionarse. Como un hombre que era el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿por qué se apartaba? Yo siempre pienso esto: ¿por qué Jesús se apartaba? Y ciertamente era porque, mi estimado hermano, él quería tener un momento a solas con su Padre. Y es lo que yo y tú, mi estimado hermano, tenemos que también hacer día a día: apartar un tiempo a solas con nuestro Dios. De primera, hermano, ¿saben qué? Por experiencia propia, es algo muy difícil. Porque estamos acostumbrados al ruido, estamos acostumbrados, mi estimado hermano, al coche, como decimos, ¿cierto? Y Dios ha permitido, mi estimado hermano, en este último tiempo, momentos
a solas con Dios. Momento, mi estimado hermano, que cuando cierro mis labios pasa esto, un silencio. Y muchas veces esos silencios incomodan. Muchas veces, mi estimado hermano, la mente comienzan a pasar miles de cosas. Muchas veces, mi estimado hermano, Dios me ha llevado a orar y solo me ha permitido esa palabra que dice: guarda silencio ante Dios y espera en Él. Muchas veces, cierto, nos postramos y comenzamos a reclamar las promesas, a pedir a Dios. Pero ¿cuántas veces nos humillamos y guardamos silencio? Es algo, mi estimado hermano, que cuando alguien lo hiciera, mi estimado hermano, ¿sabe qué? En el tiempo antiguo una mujer, cierto, afligida de espíritu fue llevada, cierto, allí por una petición, y el hombre de Dios, el sacerdote allí que estaba, la miró por ella, porque esa mujer solamente movía sus labios y no se escuchaba nada. Había solo un silencio, pero había lágrimas que corrían, que Dios la estaba mirando. Había una petición: Señor, si tú me das un hijo, yo lo consagro para ti. Amén. Había algo, una promesa, había algo que esta mujer estaba haciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y en lo que el Señor, mi estimado hermano, me hacía sentir que en este tiempo, mi estimado hermano, muchos de nosotros vamos a tener que pasar momentos a solas con Dios. Y cuando comience a llegar la soledad a tu vida, cuando comience a llegar el desierto a tu vida, hermano, no te desesperes, sino que recuerda esta palabra: Señor, ¿por qué me estás llevando al desierto? ¿Por qué me estás moviendo a que tenga un momento donde mis hermanos, mis familiares se apartan de mí? Y usted pueda entender, mi estimado hermano, que Dios quiere tener una cita con usted. Quiere que le conozcas más, que tengas algo más íntimo. A solas con Dios necesitamos estar día tras día, hermanos, para crecer en la gracia del Señor. Esto, mi estimado hermano, es algo que no se toca. No se toca mucho en la iglesia, mi estimado hermano. Siempre en la iglesia se trata de una comunidad, ¿cierto? De apoyarnos unos a otros. Y cuando vemos que alguien, mi estimado hermano, se aparta por un tiempo, nos dolemos porque sabemos que la soledad trae tristeza, trae angustia, trae la soledad, mi estimado hermano, trae congoja, trae muchas cosas, mi estimado hermano, al corazón del hombre y de la mujer. No queremos, mi estimado hermano, estar solos. No queremos, mi estimado hermano, el silencio nos incomoda. No estamos acostumbrados a aquello, a meditar, a estar en silencio, contemplar, a ver qué pasa por tu mente. Pero Dios, mi estimado hermano, hoy nos está hablando con su propio ministerio, Jesús, diciendo: hijo, no te preocupes, hija. Yo practiqué eso. Yo estuve sola con mi padre. Antes de comenzar mi ministerio, 40 días estuve solito, más de un mes, sin hablar con nadie, solito, solo con su padre. Contemplaba la naturaleza, la hermosura y en comunión con su padre. Comienza, dice, su ministerio y tiene que hacer llamar a los 12 discípulos que le iban a acompañar. Pero antes, mi estimado hermano, sabe, de llamar a esos 12 discípulos, dice la Escritura que Él se apartó nuevamente. Él se apartó a solas en el desierto y oró toda una noche. Dice la Escritura, oró toda una noche, y luego, al llegar el día, el Señor comenzó a llamar a sus discípulos. Mi estimado hermano, es necesario muchas veces un tiempo a solas con Dios. Es necesario el silencio para que podamos ver, mi estimado hermano, qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está ligado en nuestro corazón, mi estimado hermano? Es bueno, mi estimado hermano, verse a sí mismo y tratar de escuchar, mi estimado hermano, la voz de Dios que nos hable por su palabra, a través, mi estimado hermano, de algún pensamiento. Algo del Señor en el silencio nos va a decir. Llamó a sus discípulos en una noche a solas. Y cuando Él comenzó, mi estimado hermano, su ministerio, y sabe que sus primeros milagros, cuando sanó al leproso, ¿cierto? Conocemos la historia del leproso que le llega y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme.
El Señor lo limpia, mi estimado hermano, Él lo purifica. Y luego de aquello, mi estimado hermano, dice la Escritura, que se alejó de las multitudes y se fue a lugares desiertos para buscar el rostro de su Padre. Después de hacer algo tan glorioso, mi estimado hermano, le dijo a este varón: mire, no divulgues esto. Y Jesús se aparta y nuevamente a solas. Me imagino que más de alguna vez sus discípulos le cuestionaron, pensaron, hablaban entre ellos: ¿qué le pasa al maestro? ¿Qué le pasará por su mente? ¿Por qué se aparta de nosotros? ¿Hicimos algo mal nosotros? Porque muchas veces cuando alguien se aparta, nosotros, ¿cierto? Al tiro, ¿qué hice mal? ¿Dije alguna palabra mal? Buscamos, mi estimado hermano, ¿qué hicimos? Porque esa persona se nos apartó de nosotros. Es muchas veces Dios permitiendo las cosas. Dios fue movido en todo. Dice que el Espíritu lo movía al desierto. El Espíritu lo movía a buscar a su Padre. Comunión, soledad. Pero era con un propósito, mi estimado hermano, y era aún de una bendición más grande. Avanzó el tiempo, mi estimado hermano, y llegó el último momento de mi maestro. ¿Cierto? En el Getsemaní. Y allí en el Getsemaní, hermano, también Jesús en su humanidad dice que llevó a sus discípulos a orar. Pedro, a Jacobo, a Juan. Le dice: acompáñenme ustedes tres, subamos al monte. Y dice la Escritura que los dejó orando, pero él se apartó como un tiro de piedra, un poco más, y oraba así. Mira, hermano, imagínense que le invita a ir a orar y luego se aparta y esté por allí orando solito por allá. Jesús, mi estimado hermano, esto me impacta de Jesús, mi estimado hermano, que nunca Él buscó ser reconocido cuando hacía estas cosas. No quiero que lo divulguen. Había una humildad, había algo tan lindo en Cristo. Muchas veces el hombre quiere reconocimiento, quiere que cuando hace algo lindo le aplaudan, cuando hace algo bien le reconozcan. Pero cuánto, mi estimado hermano, después de ver que Cristo hizo algo en su vida, o cuando Dios usó su vida, luego se apartó un momento y dice: Señor, solo fuiste tú el que hizo eso. Yo no he hecho nada. Le dijeron: Señor, todos te estamos buscando. ¿Por qué te vas, Jesús? ¿Por qué sales de noche? ¿Por qué te apartas? Y Jesús, mi estimado hermano, Él estaba preparándose cada día, porque había una necesidad tan grande como la hay hoy en día. Necesidad, hay hambre, mi estimado hermano, de justicia. Hay hambre, mi estimado hermano, de amor. Hay hambre, mi estimado hermano. Hay algo que la gente, mi estimado hermano, está buscando en el mundo y no lo va a encontrar. Solamente en Cristo Jesús está la esperanza. Amén. Solamente en Cristo Jesús, mi estimado hermano, está el consuelo. En Cristo Jesús, mi estimado hermano, aún en tu soledad, aún en tu desierto, aún, mi estimado hermano, en tu bajeza, dice la Escritura: Jehová me pastoreará siempre. Amén. Y aún en las sequías saciará mi alma. Y seremos como huertos de riego, cuya agua cristalina nunca se acaba. Tenemos, mi estimado hermano, que confiar en nuestro Señor. Sea, mi estimado hermano, en lugares espaciosos como en lugares desiertos. David estuvo muchas veces huyendo, anduvo huyendo, mi estimado hermano, aún de su propia sangre. Pero en aquellos lugares, mi estimado hermano, él sabía reconocer y decía: mi socorro viene de Jehová. Él decía: Jehová, tú eres mi pastor, nada me faltará. Confiaba en su Dios, lo amaba, y en medio de todo, mi estimado hermano, decía: aunque ando en valle de sombra de muerte, no temeré nada alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Ando solo por aquí, pero yo sé que tu vara y tu callado me infunden aliento. Señor. Y yo sé que me pastoreará, yo sé que me sustentará. El delicado pasto me hará descansar. Señor. Confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicia. Sí, Señor. Gloria a Dios. La soledad, hermano, es algo necesario del Evangelio.
Cuando el Espíritu, mi estimado hermano, te quiere tratar en algún propósito específico o quiere que madures en el Evangelio, va a permitir la soledad en tu vida. Una para que te reconozca, mi estimado hermano, y veas qué hay en tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Muchas veces Dios te permitió, mi estimado hermano, el desierto para Israel, para ver qué había en su corazón. ¿Qué era lo que realmente estaba en su corazón? Vamos, le dijo Jesús, ahora a los lugares, vamos donde los vecinos, para que allí también predique la palabra, porque para esto yo lo digo. Por eso yo me preparo, me aparto a solas. Tal vez tenía que estar dando la explicación a Simón, que era el más, tal vez mi estimado hermano que quería saberlo todo. Y dice la palabra que predicaba en la sinagoga de ellos, toda la Galilea, y echaba fuera la enfermedad. Cuando hay una comunión con Dios, algo tiene que suceder. Cuando Dios, mi estimado hermano, aparta a alguien para su ministerio, para llamarlo en algo específico, tiene que haber señales de por medio. Dios, mi estimado hermano, está con su iglesia. Y me hacía sentir, mi estimado hermano, que vienen momentos ciertos difíciles. Y tal vez ustedes han pasado como iglesia momentos de desierto, de soledad. Han pasado tiempo, nosotros en la unión hemos pasado tiempo de sequía también espiritualmente. Y muchas veces, mi estimado hermano, hemos tenido que vivir este silencio, solamente un llanto. No ha alcanzado ni siquiera muchas veces para una oración. Solamente lágrimas. Solamente un silencio, mi estimado hermano, pero Dios ha visto las lágrimas. Y en su tiempo, mi estimado hermano, ha ido restaurando. Ha ido levantando, ha ido trayendo, mi estimado hermano, a los que se habían apartado. Y alguno, mi estimado hermano, lo está sacando al desierto. Lo está apartando, mi estimado hermano, para algo en específico. Y yo creo, mi estimado hermano, que ustedes también no están exentos. Vienen momentos, mi estimado hermano, a tu vida, momentos de soledad. Momentos, hermano, que el silencio va a ser parte de tu vida. Pero no quiero, hermano, y por eso el Señor me trae esta palabra, que te desesperes. No quiero, hermano, hermana, que te vayas al mundo buscando un refugio en alguien, sino que en este lugar está el refugio. Amén. La palabra ya nos hablaba, mi estimado hermano, que aquí en este lugar está el que sana las heridas. Amén. Aquí es el lugar, mi estimado hermano, donde está el que venda nuestras heridas, las suaviza, conoce nuestro corazón, conoce nuestras soledades, conoce, mi estimado hermano, lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y podamos, mi estimado hermano, cuando venga ese momento, mi estimado hermano, que algunos están pasando ya, poder aprovechar ese tiempo y decirle al Señor, estoy solo tal vez físicamente, pero este momento es un momento que estaré a solas contigo. Aunque el enemigo quiera decirte o decirme, nadie está contigo a tu lado, tú puedas decirle, diablo, te equivocaste, porque ese es tu preciso momento donde yo tendré un momento a solas con mi Dios. Hay un momento, hermano, que tenemos que devolverle a nuestro Dios, y ese es ese momento. El momento a solas con nuestro Dios. Tenemos que volver, mi estimado hermano, a las oraciones de madrugada. Tenemos que volver al secreto de Dios. Tenemos que volver, mi estimado hermano, a enamorarnos de nuestro Dios. Nos falta, mi estimado hermano, enamorarnos. Pero hay una convicción que se ha ido gestando en muchos hermanos. He conversado con mi hermano Marcial y hay algo que se está gestando. Y como una convicción que está creciendo y una fe que algo va a suceder. Amén. Algo va a suceder con la iglesia en este último tiempo. Y aunque sea, mi estimado hermano, por soledad que tengamos que pasar para luego ver su gloria y su poder manifestado, mi estimado hermano, en cada uno de nosotros, podamos, mi estimado hermano, reconocer y poder entender que todos los tiempos son de Dios. Amén. Y que si Dios está permitiendo la soledad de tu vida, hermano,
es porque quiere intimar contigo. No es porque quiere que tú te sientas triste y pienses cómo me dejaron. Solo me he quedado, dijo Elías. Pero el Señor le dijo: no, Elías, no estás solo. Hay un pueblo todavía. Yo tengo un grupo que no se ha doblegado. Alabado sea nuestro Dios. Dios tiene, mi estimado hermano, un remanente. Y Dios tiene propósitos para con tu vida. Elías dijo: hasta aquí, mi Señor, no soy mejor que mi padre, quítame la vida. Solo allí, mi estimado hermano, en el desierto, bajo el enemigo. Pero el Señor lo alimentó con su palabra. Levántate, Elías, largo camino te resta aún por andar. No vas a quedar en el desierto, hermano, hermana. No vas a quedar a medio desierto. En el proceso vas a estar. Pero Dios te va a llevar a su monte santo. Fue fortalecido Elías y 40 días con el canoche caminó hasta el monte Oreb, el monte de Dios. Amén. Y allí, mi estimado hermano, se le presentó Dios, mi estimado hermano, en el siglo pasible. En el silencio. Él pensaba: Señor, ahora cielo, el fuego, en el terremoto, aquí está, no estaba nada, pasaba y no pasaba nada. Y cuando siente un siglo pasible, un silencio, dice la Escritura que Elías cubrió su rostro. Cubrió su rostro, dijo: realmente, en esta manera yo no había conocido al Maestro, lo había conocido allá en el monte, allá arriba, en el Carmelo, en el fuego. Y estaba allí de pie glorificando a Dios, pero cuando lo conoció en el silencio pasible, dice que no resistió, sino que tuvo que cubrir su rostro. Y allí adoró, y allí reconoció, y Dios lo envió y le dice: tengo un varón preparado, llamado Eliseo. Ese varón va a continuar con la obra. Silencio, sin pasivo, hermano. Puede venir y va a venir sobre nuestra vida. Pero no pensemos que no está. Él está en el siglo pasivo de tu pie. No te ha dejado y no te dejará. Fiel es su palabra que Él dijo: que aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del siglo. Hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestra carrera, hermano. Él ha prometido estar. Él estará, mi estimado hermano, con nosotros. Eso no puedo dejar de decirlo. Vienen momentos, mi estimado hermano, de soledad. Viene un desierto árido para algunos. Pero también les puedo decir confiadamente que Dios estará contigo. Y ese momento, mi estimado hermano, no reclame a Dios, sino que dile: Dios, tú me hablaste un día. Y es el momento donde yo tengo que estar contigo a solas. Allí yo te voy a conocer de una manera más especial, de una manera más grande. Que Dios bendiga nuestra vida por esta palabra. Amén. Y tal vez, mi estimado hermano, no es un mensaje, cierto, muy explosivo. No es un mensaje, mi estimado hermano, de muchos aleluya, pero es la palabra de Dios. Amén. Es la bendita y poderosa palabra de Dios que está quebrantando nuestra vida. Señor. Y está diciendo que tenemos que pasar un tiempo de calidad a solas. Look for me, for I will be there too. Yes, I will.